Hola a todos. Bueno, les quise armar este tutorial para explicarles un poquito los conceptos que les cargué en el material bibliográfico la semana pasada, que si bien ya trabajamos el concepto de átomo y cómo están compuestos, que es sumamente importante para entender los contenidos de tercero, también antes tenemos que definir lo que es una fuerza y qué son los campos de fuerza para lograr entender los fenómenos eléctricos. Entonces, cuando hablamos de una fuerza, estamos hablando de una representación de una interacción entre cuerpos. Recuerden que en física, cuando hablamos de cuerpos, nos referimos a objetos. Entonces, ¿qué puede ocasionar esa interacción? Bueno, me puede desencadenar cambios en la posición de esos cuerpos, o bien me puede provocar movimiento, o, por ejemplo, lo puedo deformar, le puedo cambiar su forma. Ahora, para provocar esto, hay dos grandes grupos o dos grandes tipos de fuerzas. Aquellas que actúan por contacto, es decir, que es necesario que los cuerpos u objetos se toquen para que yo pueda presenciar alguna de estas cosas. Por ejemplo, que yo quiera cambiar la posición del fibrón. Tiene que haber contacto entre mi mano y el fibrón para que yo pueda cambiar la posición. Y están las fuerzas que, por el contrario, actúan a distancia. Este grupo es la que a nosotros nos interesa. La más conocida o la que tal vez ustedes más han escuchado es la fuerza gravitatoria, que se caracteriza porque un objeto de gran masa atrae a otros objetos que también tienen masa pero más pequeños que se encuentran a su alrededor. Por ejemplo, la Tierra, que tiene una gran masa, nos atrae a nosotros todo el tiempo. Ahora, las que nos interesan en tercer año son las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Actúan a la distancia y se pueden clasificar en dos grupos, o hay dos tipos de fuerzas eléctricas o magnéticas: las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Entonces, ¿cómo es posible que haya a la distancia fuerzas aplicadas entre cuerpos u objetos? Bueno, porque existe alrededor de estos cuerpos objetos un campo. Cuando hablamos de un campo, es la región del espacio que rodea a un cuerpo y en la cual yo voy a poder entonces apreciar estas interacciones o fuerzas entre objetos. Obviamente, nosotros vamos a analizar el campo eléctrico, que sería la región que rodea todo objeto cargado eléctricamente o partícula con carga eléctrica, y el campo magnético, que es la región que rodea a los imanes. En el libro habrán visto, en ese material que yo les pasé, que define las fuerzas como una magnitud vectorial. Les pone ahí el material. ¿Qué quiere decir esto, que sea una magnitud vectorial? Bueno, que para representarlas se usan vectores. Eso que para ustedes parece una flecha, bueno, en realidad es un vector. Y que lo que nos estaría indicando es que para describir a las fuerzas no hace falta solo dar un número, sino que además tenemos que dar otras características. Por ejemplo, tenemos que dar una dirección, tenemos que dar un sentido, tenemos que indicar un punto de aplicación y también una intensidad. Si yo quiero guiar a una persona que tiene los ojos tapados y le digo movete 2 metros y le estoy le estoy aportando un número nada más, una intensidad, él no va a saber en qué dirección tiene que desplazarse, en qué sentido. Entonces, las magnitudes vectoriales, como las fuerzas, son
aquellas que para describirlas hace falta indicar todo esto. Y se las representa con una herramienta matemática que son los vectores, estas especies de flechas que ustedes ven. Bueno, eso lo vamos a usar para representar sobre todo a los campos, ¿sí? Estas regiones del espacio se suelen representar usando esos vectores y más adelante en el material van a ver que aparecen las representaciones de este tipo.